Te queremos a salvo en casa, pero si tienes que salir, usa tapabocas. Por ti, por mí y por todos los colombianos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más en este fin de semana desde este centro de seguimiento y monitoreo del COVID-19 en la Casa de Nariño. Hoy queremos destinar este espacio a responder muchas preguntas de ustedes, responderlas de manera directa. Hay preguntas que nos han venido llegando a través de las distintas redes sociales, que nos han llegado también por mensajes de WhatsApp, que nos han llegado a través de correos de muchos ciudadanos, y creo que este es un espacio muy conveniente para abordarlos. Hoy he invitado también a este espacio al doctor Ignacio Gaitán, el director gerente de Impulsa, que es nuestra agencia de promoción de emprendimiento. He invitado a Víctor Muñoz, el alto consejero para la transformación digital y también de asuntos económicos. Yo quisiera una vez más empezar este espacio siempre dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país, pidiéndole siempre que nos proteja, que nos acompañe. También quiero una vez más agradecerle a todas las personas del sector de la salud, a nuestros médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, las personas que están en terapias respiratorios, el equipo de paramédicos, el equipo administrativo, el equipo que también está en los transportes de ambulancia, a todos mi reconocimiento. También un reconocimiento especial a todos los miembros de la fuerza pública, los soldados y policías que hacen cumplir este aislamiento preventivo obligatorio nacional y que también están haciendo pedagogía en el territorio y facilitando muchos procesos logísticos. A todos los trabajadores de los servicios públicos también mi reconocimiento. Ellos nos han permitido a todos estar en nuestras casas en este aislamiento preventivo obligatorio. Quiero también saludar a todas las personas que están en la cadena de abastecimiento, que va desde nuestros campesinos, nuestros transportadores, nuestros distribuidores y también quienes están permitiéndonos a nosotros todos los días adquirir esos productos. A todos ellos, mi saludo especial. Y una vez más quisiera empezar el espacio nuestro de esta hora actualizándoles sobre los datos del COVID-19. En primer lugar, tenemos hoy registrados a la fecha en nuestro país 3.621 casos y tenemos personas que están siendo tratadas en sus casas, 3.006 personas. Tenemos recuperados en este momento 691 personas. Tenemos en hospital 449. En unidad de cuidados intensivos 107. Hoy hemos registrado unos fallecidos totales a la fecha de 166 personas. Y nos duele y expresamos para todas las familias nuestro sentido pésame, nuestras oraciones y nuestro sentimiento de compañía. Hemos recibido personas descartadas que se han sometido a pruebas, 55.381. Y hoy, 18 de abril, hemos registrado 182 casos de 3.429 pruebas realizadas. Esa actualización la hacemos de manera permanente para que ustedes tengan la última información. Y quiero empezar este espacio entonces contestando muchas preguntas que nos ha hecho la ciudadanía. Hoy me llegó, y aquí lo estoy viendo, una pregunta también de Marta Cecilia Vélez, y me hace una pregunta muy puntual, que me la han hecho muchas personas, me la hacen mis mismos familiares. ¿Hasta cuándo vamos a tener coronavirus? Yo quiero decirles a ustedes con mucha franqueza, desde mi corazón, ¿qué más quisiera yo decirles que después del 27 de abril ya no hay coronavirus? Pero no es así. El coronavirus es una pandemia que está afectando al mundo. Y después de haber hablado con expertos que son epidemiólogos, que son infectólogos, después de haber hablado ayer también con el equipo de la Organización Mundial de la Salud, tenemos un elemento que es quizás muy complejo, y es que por ahora no hay vacuna. Y al no existir vacuna, los escenarios que se están manejando por la Organización Mundial de la Salud son varios. El escenario quizás más extremo es que una vacuna aparecería en 18 meses. El escenario moderado es que la vacuna la tendríamos en 12 meses. Y un escenario optimista, donde participen activamente muchas redes de investigación, podría sugerir
que podríamos tener vacuna en 6 meses, pero obviamente también tendría que ir acompañado del acceso a esa vacuna para que fuera generalizado en todos los países del mundo. Ahora, si nosotros empezamos por reconocer eso, pues tenemos claro que el coronavirus está presente y va a estar presente. Y entonces, ¿cuál es el reto que tenemos todos? El reto no es quedarnos lamentando por 18 meses o por 12 meses y quedarnos todos encerrados por 18, por 12 meses, porque no lo podemos hacer. Eso también tenemos que reconocerlo. Entonces, lo que tenemos que marcar es un camino a través del cual nuestras sociedades se adaptan y se preparan para enfrentar y para evitar que el coronavirus nos arrase con todo lo que hemos construido durante tantos años. Por eso es muy importante que hagamos un especial énfasis en que todos debemos cambiar nuestro comportamiento y tenemos que asumir un comportamiento de cultura ciudadana y de disciplina ciudadana muy claro. Entonces, cuando a mí me preguntan qué va a pasar después del 27 de abril, nosotros ya hemos dado unos mensajes muy claros. Primero, tenemos una emergencia sanitaria que está decretada hasta finales del mes de mayo. Y nosotros tenemos que asegurar que como mínimo para finales de mayo, las personas mayores de 70 años van a seguir en sus casas. Sabemos lo difícil que es esto, lo complicado que es esto, pero es necesario para proteger las vidas de las personas que pueden ser agredidas con mayor letalidad por parte de este virus. Lo segundo, los jóvenes que están en las universidades, los niños que están en colegios y los niños que están en jardines infantiles y en centros de atención integral también deben permanecer en sus casas hasta finales de mayo para que no sean vectores de contagio. También para finales de mayo tenemos que mantener nuestras fronteras cerradas. Mantendremos también los vuelos internacionales cerrados. Tenemos que ser muy claros en muchas medidas que tenemos que aplicar en torno al distanciamiento físico, el uso del tapabocas, los protocolos que debemos tener al interior de todos los sectores. Debemos ser claros que por lo menos por un periodo más extenso no podremos abrir ni bares ni discotecas. Tenemos que llevar también claridad que no vamos a volver a los estadios porque tenemos ahí también focos de propagación en los conciertos, en muchos eventos. Y tenemos también que restringir al máximo esos eventos de interacción. Y yo lo he puesto en una frase, tenemos que avanzar hacia recuperar vida productiva, más no vida social. Y eso implica que no podemos aspirar a volver a tener fiestas masivas, no podemos estar aspirando a volver a matrimonios, estar yendo a los partidos de fútbol de grupos de amigos. Son restricciones que son muy claras y todos tenemos que irnos preparando para eso. Pero también lo otro es que nosotros vayamos entendiendo que los distintos sectores requieren protocolos en términos de cómo se va a trabajar, pero además promoviendo al máximo el mayor teletrabajo posible y que las personas que tengan preexistencias de enfermedades graves también estén en sus casas por un tiempo prolongado. Y aquí veo preguntas que van surgiendo. Aquí me pregunta también Ana María. Me dice, pero si va a ocurrir esto después del 27, la pregunta de fondo es si ustedes nos pueden garantizar que después del 27 tendremos la vida igual que la teníamos antes de la cuarentena. No, Ana María. Y eso es muy importante que todos lo entendamos. Por ahora no podemos regresar a esa vida que teníamos antes de la cuarentena. Claramente nosotros tenemos que ajustarnos a estos cambios. ¿Y por qué? Porque tenemos una pandemia que está viva en el mundo, que contagia mucho más a los jóvenes, pero que es más letal con las personas mayores de 60 y aún más con las mayores de 70 años. Y esto nos va a traer a nosotros un gran proceso de adaptación. Nos va a tocar usar tapabocas, tener distanciamiento, seguir manteniendo esas reglas de higiene de manera permanente. Y también va a implicar un gran trabajo con las autoridades locales en el uso del transporte masivo, porque no queremos ahí tampoco grandes aglomeraciones y no podemos dejar que el transporte masivo se convierta en un foco de propagación. Yo creo que esta semana, y quiero ser muy claro, nosotros vamos a estar trabajando con el equipo de epidemiólogos e infectólogos mañana, el lunes,
y estaremos esta semana haciendo una valoración estricta de cómo va nuestra curva epidemiológica, de cómo se va avanzando también con los protocolos con otros sectores y transmitirles a ustedes con mucha claridad todas las medidas que esperamos estén implementadas después del 27. Pero esos principios mínimos que les acabo de compartir son principios que deben estar allí para proteger la vida y proteger la salud de los colombianos. Aquí me preguntan, me hacen ustedes varias preguntas, me dicen, por ejemplo, ¿cómo está funcionando la aplicación Coronap y cuál es el propósito de Coronap? Ahí hay un tema que para mí es fundamental. La tecnología y la información es fundamental en estos momentos para la toma de decisiones. Y nosotros hemos ido mirando todas las aplicaciones exitosas que hay hoy en el mundo, que tienen distintos países, para que tengamos la mejor información posible, para que tengamos mapas de calor, para que podamos ayudar a las personas a encontrar información de las pruebas que se les ha realizado, donde tengamos también información de personas que tienen manifestaciones sintomáticas, donde podamos ver los lugares que están con mayor aglomeración de contagios, y todo para prevenir los contagios crecientes en la sociedad. Y algo también muy importante, facilitar el contacto de los ciudadanos con las distintas ofertas de información y de atención del Estado. Yo le invité hoy a Víctor Muñoz también para que se refiriera a este tema, porque él, como alto consejero presidencial para la transformación digital y asuntos económicos, ha venido trabajando con el Instituto Nacional de Salud en tener la mejor información disponible. Y a mí me gustaría, Víctor, que de pronto de una forma muy resumida pudiéramos contarle a las personas que están en sus casas cuáles son esas medidas que tiene hoy Coronap, esas facilidades que tiene hoy Coronap y cómo las estamos desarrollando con las mejores experiencias internacionales. Presidente y colombianos, lo primero es Coronap Colombia ya llegó al 1.400.000 descargas, esto es un número muy importante, venimos creciendo prácticamente 10% todos los días, es fundamental porque en la medida en que todos los ciudadanos suministren información de cómo se encuentran, de cuál es su estado de salud, pues esto permite que el Instituto Nacional de Salud pueda actuar de una manera mucho más asertiva, con información disponible y con proactividad. Lo segundo es que la aplicación nos ha permitido generar una construcción de mapas de información, mapas de calor, que le permite al Instituto Nacional de Salud y a la red de laboratorios con la que se encuentra trabajando poder avanzar de manera precisa en cuáles son los lugares donde se deben hacer los procesos de testeo de una manera mucho más eficiente. Lo segundo, la información con la que las personas pueden contar, porque a través de la aplicación pues pueden consultar los datos sobre medidas preventivas, sobre cuidado en casa, sobre mejores prácticas, sobre prácticas de higiene, sobre cuáles son las exenciones que existen. Entonces, digamos que alrededor de Coronap hay todo un circuito de información que hace parte de toda una estrategia tecnológica que está de la mano del Instituto Nacional de Salud, que protege el habeas data de las personas, que todo esto se maneja con rigurosidad, que eso es una información que solo utiliza el Instituto para poderle dar el tratamiento que se requiere. Por último, mencionar que Coronap todas las semanas viene actualizando y viene generando nuevas funcionalidades, ya está trabajando en un concepto de pasaportes de movilidad, donde en función con los sectores que se tienen con exenciones y en función del avance y los procesos de validación que se tienen, pues en el futuro podrá ser utilizado. Ya esta semana empezaremos las pruebas en terreno y con las diferentes industrias de este tipo de pasaportes. Gracias, Víctor. Y de nuevo, aquí nos preguntan muchas personas que cómo, nos dice Juan Pablo, ¿cómo hago para descargar la aplicación? Juan Pablo, la aplicación está hoy para ser descargada gratuitamente en la plataforma de Android, también la de iOS, y además con una ventaja es que no se está cobrando por el uso de los datos de la aplicación, para que cumpla la funcionalidad que se quiere, y es que más colombianos tengan ahí no solamente una fuente de información en tiempo real, sino que sea también una herramienta eficaz para enfrentar el virus. Aquí me están haciendo también varias preguntas. Aquí, por ejemplo, me pregunta Mayerly, ¿cómo va a funcionar el impuesto para los funcionarios públicos de más de 10 millones de pesos? Mayerly, yo quisiera contestarte lo siguiente. Lo primero es que estamos en una coyuntura donde todos tenemos que ser solidarios y todos tenemos que contribuir.
Y la idea es que todos los funcionarios públicos y también contratistas que ganen más de 10 millones de pesos van a pagar el 15% por un periodo de 3 meses. Y todas las personas que sean funcionarios públicos que ganen más de 15 millones de pesos van a pagar por 3 meses el 20%. Esto se ha creado con el fin de que todos podamos contribuir y hacerlo de manera eficaz. Pero también hemos incluido ahí las megapensiones, que sean pensiones de más de 10 millones de pesos. Es una forma solidaria donde todos aportamos y así quedó contemplado en el decreto. Gracias por tu pregunta, Mayerly. Me pregunta aquí Nicolás, ¿ustedes van a adelantar una nueva reforma tributaria? Importante pregunta, Nicolás, y lo dije muy claramente esta semana en una entrevista. Este no es el momento para entrarnos en reformas tributarias. Hoy estamos viviendo una pandemia que trae graves efectos a nuestra economía, que trae graves efectos también a muchas políticas sociales en el mundo, en América Latina y sin lugar en nuestro país. Y yo quiero ser claro contigo, Nicolás, este no es momento para entrarnos en reformas tributarias. Nuestra tarea es enfrentar la pandemia, nuestra tarea es proteger a los más vulnerables, nuestra tarea también es proteger el empleo y avanzar hacia herramientas de financiamiento efectivas para la micro, pequeña, mediana y gran empresa y, por supuesto, construir un camino de recuperación y resiliencia económica para nuestro país. Quiero que tengas ese mensaje claro, apreciado Nicolás. Me pregunta Sebastián, ¿cómo venía la economía colombiana antes de la cuarentena? Pues Sebastián, yo creo que es importante lo que tú nos estás preguntando por lo siguiente. En primer lugar, nosotros cerramos el año 2019 con un crecimiento del 3.3%. Es un crecimiento que cuando se compara con otros países de América Latina fue muchísimo más alto que el del promedio de la región, fue muchísimo más alto que el promedio mundial y fue más alto también que el promedio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo OCDE. Y vimos además los datos que sacó esta semana el DANE, donde la cifra de crecimiento en el mes de febrero estuvo por encima del 4.5% y tuvimos también un mes de enero que tuvo un buen crecimiento. Desafortunadamente nos encontramos con esta situación de la pandemia y obviamente esto nos trae un choque muy fuerte, porque cuando tenemos que tomar decisiones como el aislamiento preventivo obligatorio para toda la sociedad, para prevenir que haya muertes de manera creciente o exponencial en el país, salvar vidas y proteger el sistema de salud, pues ese tipo de medidas, como lo hemos visto en la gran mayoría de países del mundo que han adoptado también estas políticas, nos trae efectos severos en materia económica. Pero creo que lo venimos manejando con responsabilidad y yo quiero que todos ustedes que nos están viendo sepan que así como veníamos progresando y que ahora nos encontramos con esta situación difícil, también tenemos toda la convicción de que entre todos vamos a recuperar la resiliencia económica de nuestro país. Y eso se logra en la medida que sigamos protegiendo los sectores más vulnerables frente a los ataques del coronavirus, en la medida que tengamos a los sectores que pueden ser vectores de propagación también sin estar expuestos, en la medida que tengamos mejores protocolos para la recuperación de la vida productiva, en la medida que desarrollemos el mayor teletrabajo posible, en la medida que tengamos las normas de distanciamiento social cumplidas, en la medida que usemos el tapabocas en espacios públicos, en la medida que nos estemos lavando constantemente las manos. Esta es una tarea de todos, de disciplina de todos los colombianos. Así que quiero también que ese mensaje lo tengamos claro. Acá nos pregunta Stephanie, ¿cómo funcionarán los créditos para los independientes? Stephanie, esa es una pregunta muy importante porque muchas personas también a lo largo de la semana me han dicho, bueno, pero no necesariamente sentimos que estén fluyendo los créditos con la velocidad deseada. Mirábamos los datos de la Superintendencia Financiera y en efecto en las últimas semanas se han hecho reestructuraciones y se han ampliado periodos de gracia por cifras que no son despreciables, estamos hablando de más de 100 billones de pesos, pero también entiendo que hay sectores de la población, particularmente quienes están en las microempresas y muchos independientes que no han sentido que el crédito esté fluyendo con la velocidad deseada. Pues yo quiero decirles que esa es la razón por la cual
hemos establecido un esquema de garantías donde el Estado, para los créditos de MIPYMES, con miras a financiar nómina, estamos haciendo garantías hasta el 90%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que se presten para financiar las nóminas en esos sectores, 90 pesos están siendo garantizados por el Estado. Y hemos abierto también una línea para los independientes, que dependiendo también de sus niveles de ingreso promedio que tenían, pueden fluctuar entre los 5 y los 50 millones de pesos, y esos créditos estamos también haciendo una garantía amplia, que puede llegar hasta el 80% e inclusive puede llegar un poco más. ¿Con qué idea? Que les puedan prestar los recursos para trasegar por la parte, digamos, lo más dura, que puede ser este próximo mes por todos los efectos del coronavirus, y adicionalmente extenderla por 1 o 2 meses más, pero con la idea de que los independientes puedan sentirse también cobijados y acompañados con una línea puntual de crédito. Y hoy justamente también he invitado al doctor Ignacio Gaitán, que dirige Impulsa, que es además la incubadora empresarial que tenemos en el Estado colombiano, pero que también ha estado acompañándonos en el diseño de esta línea de crédito para los independientes. Y me gustaría, Ignacio, de pronto que entráramos en el detalle de contestar cómo, de qué tamaño estamos hablando de una línea. Es una línea que inicialmente va de 1 billón de pesos solamente para independientes, que también la podemos ir ampliando en la medida que se vaya otorgando, que es un tamaño bien robusto, y adicionalmente los beneficios también que tenemos en términos de periodos de gracia. Así que lo escuchamos, doctor Ignacio. Gracias, presidente. Creo que es un tema muy importante. Cuando hicimos el llamado a esta línea de crédito, quisimos hacer 2 cosas que fueran ágiles y que llegara la plata rápido a aquellos que lo necesitan. Uno, hemos llamado al sector financiero, pero también lo vamos a hacer por medio de las fintech. Para recordarles, las fintech son estas empresas que por medios electrónicos prestan servicios financieros. Tenemos una línea que irá hasta 1 billón de pesos para créditos hasta 5 millones de pesos, que será un periodo que entendemos que debe apoyarlos por 3 meses, con 3 meses de gracia y periodo hasta 1 año, y con una garantía otorgada por el Fondo Nacional de Garantías hasta el 80%. Y hay otra parte, que es otro tramo de 1 billón de pesos, para créditos hasta 50 millones de pesos. Como le decíamos ahora, hemos entendido que hay 2 sectores profesionales independientes que necesitan este apalancamiento rápidamente, y la buena noticia es que mañana en la página de coronaviruscolombia.gov.co van a encontrar un botón donde está la línea de créditos independientes, y ahí van a poder empezar a hacer las primeras aplicaciones. Es una aplicación sencilla. Hemos querido, entendiendo que hoy la tecnología está a servicio de la pandemia, pues tener también en el apoyo financiero una línea expedita rápida, que inicialmente serán las fintech las que nos apoyan en el primer tramo, y después bajaremos la segunda parte por medio del sector financiero. Importante recalcar que es con 3 meses de gracia, tanto una línea como la otra, y con una garantía hasta el 80%. Gracias, doctor Ignacio. Y mire que aquí nos hacen también varias preguntas. Aquí me está preguntando Juan Pablo. Presidente, ¿cuáles han sido las dificultades que han tenido con la base de datos de ingreso solidario? Juan Pablo, gracias por esa pregunta, y yo quiero además decírselo a todos ustedes que nos están viendo en sus casas. Cuando empezamos a ver los efectos que podría traer el COVID-19 en nuestro país, una de las primeras tareas, cuando hicimos la declaratoria de la emergencia económica y social, era buscar herramientas para proteger a los más vulnerables. Y claramente tenemos que reconocer que nuestro país ha tenido una tendencia histórica donde hay muchísimas personas que están en la informalidad. Algunos que son taxistas, otros vendedores de tinto, emboladores, personas que están en la economía informal, que no estaban en ninguno de los programas sociales del Estado. Ese grupo poblacional es un grupo que puede representar cerca de 3 millones de personas. Y nosotros teníamos claro que para proteger a los más vulnerables teníamos que ampliar nuestra red de protección social. Pero ¿qué teníamos que hacer también? Proteger a los que ya estaban. Entonces esa es la razón por la cual dijimos, bueno, vamos a darle un giro adicional a cerca de 2.6 millones de familias en acción. Vamos a darle un giro adicional a cerca de 276,000 jóvenes en acción. Vamos a anticipar recursos y giro adicional también para el adulto mayor, 1.7 millones de adultos mayores. Y teníamos el gran reto de cómo podíamos llegarle a esas personas que no tenían ningún programa social. ¿Y ahí qué hicimos? Empezamos a integrar nuestras bases de datos.
las bases de datos de la encuesta de hogares, veníamos cruzando las bases de datos también con personas que estaban en el Sisbén pero no estaban en ningún programa, estábamos viendo también elementos que son importantes como personas bancarizadas, personas que tenían también registro en operadores telefónicos, y así logramos en muy poco tiempo hacer una identificación de cerca de 3 millones de colombianos. Pero claro, ¿cuál era nuestro reto? Poder diseñar el programa, poder llevar los recursos y tratar de llegar a la mayor precisión posible. Pues bien, hemos recibido tantos testimonios porque se han hecho giros que pueden estar llegando al 1.200.000 personas. Y esos giros que se han hecho, 160.000 pesos, los han agradecido muchas familias que nos dan los testimonios. Pero algunas personas empezaron a indicar que había dificultades con la base de datos en el sistema. Y lo primero que decidimos hacer y le pedimos al equipo del Departamento Nacional de Planeación es que hicieran un cruce también con la base de datos de la registraduría. Y de la base de datos se encontró que menos del 1%, cerca del 0.7, 0.8%, tenía algún nivel de inconsistencia. Pero eso no quiere decir que se hicieron giros de manera irregular. Eso quiere decir que más del 99%, cerca del 99% de los beneficiarios recibieron sus recursos en el primer giro y iremos avanzando hacia el segundo giro, que es más complicado porque no todas las personas estaban bancarizadas, pero se ha hecho con un gran nivel de precisión. Y donde hemos encontrado, por supuesto, inconsistencias, esas inconsistencias salen de la base de datos. Y nosotros ahí tenemos que seguir tratando de conciliar velocidad con el mayor nivel de precisión. Pero adicionalmente dejamos claro en el decreto que si hay personas que no debían recibir esos recursos, esas personas también tienen la obligación de devolverlos. Y puedo decir que a la fecha hemos alcanzado en muy corto tiempo un alto nivel de precisión. Muchas personas de pronto no lo saben, pero Familias en Acción es un programa que lleva cerca de 20 años desde el momento en el que fue concebido y le tardó 7 años llegar al máximo nivel de focalización. Aquí hemos logrado en un periodo récord llegarle a esas 3 millones de familias y por supuesto seguiremos insistiendo en que tengamos el mayor nivel de perfección en la base de datos. Pero me parece importante compartirles a ustedes con transparencia cuál es ese reto que teníamos en un tiempo tan reducido. Así que menos del 1% fue lo que se encontró con algunas inconsistencias en la base de datos, pero adicionalmente se ha hecho una verificación frente a la base de datos para que los giros que se han adelantado a la fecha sean todos giros debidamente bancarizados. Aquí también hay otra pregunta. ¿Cómo se están utilizando los proyectos científicos para el desarrollo de ventiladores? Esa es una pregunta también interesante, doctor Ignacio, porque, y yo en esto quiero felicitar a muchas personas. Yo quiero, en primer lugar, hacerle un gran reconocimiento al alcalde de la ciudad de Medellín, a Daniel Quintero, que ha estado integrando al sector privado, al sector público, con un proyecto que también tiene universidades. Ahí está la Universidad de Antioquia. Esta semana también en el espacio de las 6 de la tarde hablamos con el rector, hablamos con el gobernador y con el alcalde. Ahí tenemos también varias empresas emblemáticas de nuestro país que quieren participar en ese proyecto y también tenemos un proyecto de la Universidad de La Sabana con Indumil para desarrollar ventiladores. Yo quiero decir esto, aquí no se trata en ningún caso ni de competencias regionales ni nada, aquí estamos todos sumando, porque además en adición a esos 2 proyectos hay otros 7 proyectos que están en etapa embrionaria y yo creo que es importante también poner esto en su real dimensión. Son proyectos de innovación, son proyectos que buscan el desarrollo de esas herramientas en nuestro país para fortalecer capacidades. Pero qué bueno también que nosotros sepamos, doctor Ignacio, que este no es un proceso que se dé con tanta velocidad como todos quisiéramos, pero que se va avanzando. Y yo digo que es preferible dar pasos seguros antes que hablar de más velocidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unos productos de alto nivel de sofisticación. Y creo que los proyectos que se están haciendo en el país, que tienen además aporte del sector privado, en efecto buscan que tengamos esa capacidad, esperamos tenerla, esperamos avanzar lo más rápido que se pueda, pero todos los procesos de prueba y validación, sobre todo después de que se hacen las valoraciones preclínicas con otros seres vivos y antes de pasar y luego además cuando se asuman con seres humanos,
hay que tener muchísimo rigor y es ahí donde esas pruebas pueden tomar un poco más de tiempo. Pero quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo en Colombia para tener también esa solución. ¿Por qué no nos cuenta, doctor Ignacio, cómo vamos en esas materias? Gracias, presidente. Yo creo que eso es un momento importante para hacer varias precisiones. Estamos hablando de ventiladores y respiradores mecánicos de bajo costo, que gran parte de los insumos se consiguen en la industria nacional. Y es un tema importante porque eso implica un nuevo desarrollo e implica un nuevo proceso, como lo manifestaba el presidente. Y en ese orden de ideas, emulando modelos como el de Estados Unidos, como el de España, etcétera, la industria nacional, las universidades, los centros de desarrollo tecnológico, en el caso de Medellín, Ruta N, en el caso de Bogotá, CONES Bogotá, etcétera, se han unido para pensar cómo responder a esta situación. Muy importante, primero, hablar que son ventiladores mecánicos. Segundo, la industria nacional ha levantado la mano. Ahorita mencionamos el caso de Indomir, en el caso de Medellín, Auteco, ASEP, y han dicho, ponemos nuestra industria en servicio de desarrollar prototipos. Y es importante hablar, estamos hablando en este momento en frase de prototipos. De manera muy eficiente, el INVIMA nos ha estado acompañando en este proceso, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para entender un poquito cómo es el proceso. Y en esta gráfica que ustedes ven, hemos desarrollado una plataforma para hacerlo más riguroso este proceso, para que los colombianos sepan que esto implica una aprobación, implica una estancia final, se trata de vidas humanas. Por lo tanto, hay una expectativa muy grande. El esfuerzo que ha hecho el ecosistema de Antioquia con la Universidad de Antioquia, con la Escuela de Ingenieros de Antioquia, con Inspiramed, con Ruta N, etcétera, es muy importante. El esfuerzo que ha hecho la Universidad de Sabana en Bogotá es muy importante. Los otros 7 prototipos son muy importantes. Pero aquí simplemente es bueno que verifiquemos en qué etapa están. Estamos en etapa de control, en una etapa de un proceso riguroso, para que de alguna manera, una vez se surtan todo el proceso frente al INVIMA, ya hablaremos de fabricación industrial y fabricación en línea. Hasta ahora la buena noticia es que ya están los prototipos en una parte de Indomil, otra parte en ASEP en Medellín, en procesos de prefabricación, en procesos de pruebas, pero hasta tanto no se surta todo el proceso, no hablaremos de ventiladores mecánicos producidos en Colombia y que después se escalen para las clínicas o los diferentes lugares de atención médica que necesitamos. Pero sí hay que rescatar cómo las universidades, cómo los ministerios alrededor de este proceso y el sector privado, hablo en el caso de Antioquia de Grupo Postobón, en el caso de Bogotá de la Organización Sarmiento Angulo, han puesto todos los recursos para el desarrollo, pero queremos ser prudentes y eso sí queremos que esto llegue a buen término, pero siempre y cuando surtan todos los procesos. Muchas gracias, doctor Ignacio. Mira, aquí hay varias preguntas, voy a tratar de cogerlas muy rápido. Acá nos pregunta Efraín, ¿cómo está Colombia en unidades de cuidado intensivo y cuántas unidades de cuidado intensivo tenemos utilizadas a la fecha frente al total? Efraín, esa es una pregunta muy relevante, porque hoy podemos tener alrededor de 5.300, 5.400 unidades de cuidado intensivo en Colombia. Y de hecho, hay que valorar eso. Cuando uno mira el entorno latinoamericano, Colombia es uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes. Es decir, de esas 5.400, a la fecha de hoy, tenemos 107 que están siendo utilizadas para el tratamiento de COVID-19. Y aquí llevamos nosotros siempre un cuadro donde podemos mirar cómo estamos por ciudades. Una ciudad como Bogotá tiene en este momento 42 personas en UCI, el Valle del Cauca tiene 28, Antioquia tiene 12, Bolívar tiene 4 y ahí sigue bajando. Pero 5.300, 5.400 es más o menos lo que nosotros tenemos. Tenemos en este momento 7 que están siendo utilizadas, pero hay algo también importante detrás de la pregunta de Efraín, y es que estamos tratando de fortalecer cada vez más la capacidad que tenemos en el país para poder brindar tratamiento de cuidado intensivo. Y de hecho, una de esas tareas es que muchas unidades de cuidado intermedio se vayan convirtiendo en unidades de cuidado intensivo para que tengamos también mayor capacidad. Y fuera de eso, la idea es también ampliar capacidades y para eso también nosotros venimos avanzando en la adquisición de ventiladores, ya se han hecho los contratos, se han hecho los pedidos y esperamos un número que va a ir creciendo a lo largo de las próximas semanas. Sabemos además que este no es un tema fácil porque el mundo entero está compitiendo por ventiladores, pero todo esto nos va a llevar a ir aumentando la capacidad de unidades de cuidado intensivo en nuestro país. Gracias, Efraín, por esa pregunta. Acá me dice Ismael, ¿cómo garantizar
que los bancos presten la plata que se ha anunciado? Ismael, gran pregunta, porque muchas personas también a lo largo de la semana me lo han preguntado por redes sociales. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de un banco, normalmente el banco, 10% de lo que nosotros sabemos que tiene el banco en su patrimonio es de los dueños, pero el otro 90% son los ahorros tuyos, de tu familia, de las personas que conocemos, de todos nosotros. Y entonces muchas veces cuando se presentan momentos de incertidumbre económica como la que vive el mundo, pues muchos bancos por lo general tratan de ser más conservadores al momento de entregar los créditos. Y como sabemos que esto no está pasando en Colombia solamente, sino en el mundo entero, nosotros decidimos dar un mensaje claro. Para que haya velocidad en la entrega de créditos, nosotros queremos llevar la garantía hasta el 90% para el pago de nóminas, en otros hasta el 80%, en el caso de los independientes aún un poco más, y también para otro tipo de créditos. Ese aporte lo estamos haciendo a través del Fondo Nacional de Garantías. El Fondo Nacional de Garantías ha sido capitalizado para poder brindar esas garantías tan altas. Y si nosotros entendemos que de cada 100 pesos que se van a prestar para el pago de nóminas, o de cada 100 pesos que se van a pagar para trabajadores independientes, o de cada 100 pesos que se van a pagar para otro tipo de créditos que son importantes en la sociedad, el Estado está garantizando hasta el 80 o hasta el 90%, es justamente porque el Estado está asumiendo ese porcentaje del riesgo. ¿Para qué? Para que no haya excusa para liberar esos recursos. Y así como hemos visto los reportes de las últimas semanas, donde se han hecho, como digo, refinanciamientos, inclusive reajustes de periodos de gracia por más de 100 billones de pesos, ahora que nosotros tenemos esa línea de garantía que es tan alta, le he pedido al superintendente financiero Jorge Castaño que estemos monitoreando día a día cómo se van liberando esos recursos, y esta semana que empieza el 20 tiene que ser una semana fundamental y crítica para que esos recursos lleguen y lleguen con velocidad, y estaré supervisando eso de manera permanente. Aquí también nos hacen otras preguntas. Yo la tenía anotado acá. Aquí está Luis Alberto. Nos está preguntando, ¿qué va a pasar con el año escolar de los niños de primaria y secundaria y cómo se manejará el segundo semestre en las universidades? Bueno, ahí nosotros esta semana tuvimos también una posición muy clara con la ministra de Educación. Nosotros hemos mantenido en este momento nuestra idea de que hasta finales de mayo estarán jóvenes por fuera de las universidades, niños también van a estar por fuera de colegios y de jardines, y nosotros obviamente sabemos que ahí hay horarios y que hay ciclos escolares, que hay ciclos universitarios. Seamos muy claros, nosotros queremos que de una forma diáfana la sociedad entienda que mantenerlos a ellos por fuera, por lo menos inicialmente, durante la duración de la emergencia sanitaria, es para que no sean vectores de contagio y podamos proteger al sistema de salud, pero sobre todo salvar vidas. Y la valoración frente al segundo semestre la estaremos haciendo una vez hayamos concluido el periodo de la declaratoria de emergencia sanitaria, que va hasta mayo, de manera que podamos dar no solamente un conocimiento en términos de política pública, sino que esté debidamente sustentada en la opinión de los epidemiólogos, de los infectólogos, del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. Aquí también tenía yo otra pregunta, servicios públicos. Nos la está haciendo Juan Felipe. Juan Felipe nos pregunta, ¿cómo van a funcionar los incentivos en servicios públicos para familias vulnerables? Juan Felipe, también muy claro, hemos tomado medidas que van para el estrato 1, 2, 3 y 4. En los estratos 1 y 2, quienes no puedan pagar la factura durante los próximos 2 meses, esas personas van a poder diferir el pago en 36 meses con una tasa cero. En el caso de los estratos 3 y 4, quienes no puedan pagar la factura durante 2 meses, esas personas van a poder diferir el pago en 24 meses y lo podrán hacer con una tasa real de cero. Son medidas también muy claras y, por supuesto, bienvenidos los esfuerzos que también quieren hacer gobiernos locales, pero esas son las asignaciones que hemos pensado desde el gobierno nacional. Aquí también nos preguntan,
y esto es bien interesante, cómo se están utilizando las plataformas para reactivar la economía. Justamente aquí queremos vincular tecnología con oportunidades. Inclusive en este aislamiento preventivo obligatorio que llevamos adelantado durante varios días y que han mostrado también la resiliencia de nuestro país y de muchos sectores, yo quisiera que el doctor Ignacio Gaitán les hable a ustedes sobre las plataformas que tenemos abiertas, sobre las líneas que también hay de financiamiento, pero algo muy importante, sobre cómo sumarse a todos los que están en servicios desde plataformas que son para domicilios, para salud, para proveeduría y cómo se están insertando a la red de abastecimiento que tenemos. Muchas gracias. Yo creo que ese es un tema muy recurrente porque de alguna manera hemos encontrado que son las plataformas ese mecanismo mediante el cual muchos negocios y muchas actividades han podido seguir operando. Un ejemplo claro es el de los domicilios, pero hoy particularmente queremos contarles que hemos creado y desarrollado junto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con la Alta Consejería de Asuntos Económicos, una plataforma que permita también entrar en el comercio. El comercio tiene esa inquietud permanente de estar siempre en las medidas de excepción y hemos querido con varios aliados hoy contar al país que nace Yo me quedo en mi negocio. Yo me quedo en mi negocio tiene un símbolo muy bueno, es una plataforma que va a conectar la oferta con la demanda, que le va a permitir a todos los comerciantes mirar cómo se está comportando su sector, que es una preocupación permanente de ellos. Nos va a permitir activar botones de pago tanto para los domicilios como para los negocios permanentes y sobre todo nos va a permitir dar noticias, hacer eventos permanentes en línea. Esta plataforma que se llama, y lo quiero repetir, Yo me quedo en mi negocio, estará funcionando en coronaviruscolombia.gov.co y abiertamente como Yo me quedo en mi negocio. Esto es una gran noticia, pero también en nuestra plataforma de coronaviruscolombia.gov.co, en el capítulo de Colombia Emprende e Innova, tienen más de 120 servicios hoy gratuitos disponibles para activar permanentemente su negocio. Hemos querido, junto con el Ministerio de Comercio, con todas las demás entidades del gobierno, entender que la preocupación es que la tecnología les preste este apoyo. Así que hoy queremos contarles que también nos hemos volteado a mirar al sector comercio, que es un sector golpeado, un sector que está muy preocupado, para que tengan alternativas a través de tecnología de poder vender sus negocios, de mostrar y de crear nuevos proyectos. Quiero mostrarles el siguiente video que muestra esta nueva plataforma y quiero invitarlos esta semana que a través de nuestra página institucional puedan entrar a nuestro nuevo proyecto de gobierno para activar el comercio. Yo me quedo en mi negocio. Una plataforma que reúne en un solo punto todas las herramientas que un negocio puede necesitar para reactivarse. Información y data de las industrias. Noticias y productos para facilitar el comercio electrónico y los domicilios. Mecanismos de apoyo social, microcréditos de fácil asignación y mucho más. Yo me quedo en mi negocio. Todo para que los negocios no paren. Queremos hacer la vida de los colombianos más fácil, conectando compradores con vendedores, adaptándonos a los nuevos tiempos que nos toca vivir. Si tienes una tienda, un almacén o un negocio, síguenos en Instagram @yo me quedo en mi negocio para darle la vuelta al cartel de entrada y que siempre diga estamos abiertos. En Credibanco estamos contigo, Colombia. Vamos a salir juntos y por eso yo me quedo en mi negocio. Bueno, aquí nos queda, el tiempo se nos va agotando, nos queda una pregunta más. Anatolio nos hace la pregunta: ¿cómo se está comportando Colombia frente a las tendencias del coronavirus? Anatolio, yo quisiera decir lo siguiente: los epidemiólogos están midiendo constantemente la velocidad de propagación del virus en función de algo que ellos denominan el RO. Y el RO, que es esa velocidad de propagación, ha venido disminuyéndose afortunadamente en nuestro país. Podemos estar hablando que un RO con el cual nosotros podamos tener mayores niveles de confianza es un RO que está cercano o por debajo de 1 en la forma en la que ellos lo miden. Y nosotros hemos venido teniendo una reducción. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que seguir adelante con muchas de nuestras medidas, las de distanciamiento social, la protección también de los adultos mayores, la protección de los jóvenes, que tengamos las prácticas de higiene. Y hay otra cosa que es importante: el número de personas que están marcando positivo frente al número total de pruebas. También ahí hemos visto que hay una reducción en los últimos días, que bajó casi que de tasas que estaban en el 10% a tasas que pueden estar por el orden del 6% o 5%.
Y esos son indicadores también que se están monitoreando. Pero en adición a eso, estamos viendo el número de contagios por millón de habitantes y estamos viendo también el número de muertes por millón de habitantes. En esos dos indicadores adicionales, también vemos que nuestro país está avanzando por una buena senda. Aquí nadie puede cantar victoria, porque estamos hablando de un virus del que todos los días descubrimos cosas nuevas. Pero lo cierto es que mirando estas tendencias, vamos por un buen camino, pero tenemos que hacerlo cada vez mejor. Y justamente cuando nosotros estamos pensando en recuperar vida productiva, pensando en que muchas personas vuelvan a tener ese espacio laboral, tenemos que hacerlo con los mejores protocolos y con unas prácticas muy claras de disciplina social y de cultura ciudadana. Así que, Anatolio, también muchísimas gracias por esa pregunta. Mañana estaremos también en este espacio contestándoles a ustedes muchísimos interrogantes. Hoy tuvimos ahí un desfase en el tiempo, estábamos previstos para empezar a las 6 de la tarde, pero aquí estuvimos con ustedes contestándoles en vivo desde la Casa de Nariño y mañana también haremos lo mismo. Yo espero que ustedes sigan enviándonos preguntas, trataremos de abordarlas siempre con todo el nivel de detalle que requieran, pero además los quiero dejar con un testimonio muy bonito de una de esas instituciones que queremos tanto en nuestro país y que hoy les mandan también un mensaje a ustedes en sus casas. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.